Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar una materia que no habíamos trabajado antes, es la materia de ciencias naturales. Nuestro tema es las fuentes de energía convencionales. Voy a iniciar con este análisis. Piensa los objetos de tu casa que usan electricidad para funcionar. Piensa todos esos aditamentos que tienes en casa que deben ser conectados a la corriente eléctrica. Por ejemplo, una pantalla, por ejemplo, tu consola de videojuegos, una bocina, quizá algún electrodoméstico, como lo puede ser el refrigerador, la licuadora. La pregunta que te voy a plantear es la siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene esa electricidad o cómo se genera esa electricidad para que esos aparatos funcionen? Regularmente damos por sentado que la electricidad se encuentra ahí, en el tomacorriente. Si tú la necesitas, pues simplemente conectas el aparato y funciona. Pero, ¿de dónde es que se genera esa electricidad? ¿Tú te has dado cuenta que en la naturaleza está presente la electricidad? Probablemente si has frotado un globo, te has dado cuenta que este genera movimiento, truena, genera chispas. Si tú tienes un animal o una mascota, principalmente aquellos de pelaje muy abundante, a la hora que tú lo acaricias seguramente genera chispas. Este fenómeno también suele pasar en ocasiones con la ropa. A esto le vamos a llamar electroestática. Sin embargo, de esta manera no es como se genera la electricidad que tenemos hoy en día. Pero es el principio o el fenómeno principal que dio origen al pensamiento sobre que podíamos generar electricidad. Tenemos personajes en la historia, principalmente físicos, que nos ayudaron con este trabajo. Uno de ellos fue Michael Faraday. Michael Faraday, generó en 1832 un aparato al que le llamó el dínamo de Faraday. ¿Qué es este? Prácticamente le encontró algo. Si él lograba mover un conductor eléctrico en medio de un campo magnético, generaba una diferencia potencial, es decir, energía. Él lo hacía de manera manual. Si él lograba hacer que ese conductor se mantuviera moviéndose, iba a generar electricidad. Ese aparato evolucionó a este. Hoy en día tenemos estos aparatos que son llamados generadores eléctricos. Si los observas, ahí tenemos casi los mismos elementos. Tenemos una turbina. Mientras esta turbina se mantenga girando, va a estar generando electricidad. La pregunta aquí es, ¿qué harías para que la turbina se mantuviera moviéndose? Mientras se mueva, hay electricidad. Te lo voy a poner con un ejemplo más básico. Imagina que tú estás a punto de jugar tu videojuego, en este caso un Nintendo Switch. Pero cuando tú lo vas a jugar, da la casualidad que está descargado. Inminentemente lo vas a tener que conectar a la electricidad. Pero para este ejemplo, la electricidad o el tomacorriente únicamente va a tener electricidad si este aparato está funcionando. Este, que es un reguilete, le va a proporcionar electricidad. Mientras el reguilete está funcionando, tienes electricidad. Una vez que se detenga, se apaga tu videojuego. Piénsalo, sería algo extraño. Aquí la pregunta es, ¿cómo mantendrías el reguilete girando? ¿Cómo lograrías esto? Ponlo en los comentarios. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo logras que ese reguilete se esté moviendo? Te voy a dar unas opciones que me han dado. Unas personas me dijeron, maestro, pues yo lo que haría sería soplarle al reguilete y con la otra mano jugar. Deberías tener unos muy buenos pulmones para tener o estar haciendo eso. Otra persona me dijo, pues yo correría. Pondría el reguilete en mi mano y en la otra mano el videojuego y saldría corriendo. Sí, también no creo que sea la mejor de las maneras. Alguien más me dijo, maestro, eso es fácil. Pones un ventilador, pones el reguilete enfrente y pues ya prácticamente tienes corriente eléctrica infinita. ¿Y con qué corriente eléctrica funcionaría el ventilador? En fin, en la letra D, a una persona bastante abusiva me dijo, eso es fácil, yo pongo a mi hermanita, la menor, a que esté moviendo el reguilete en lo que yo juego. Claramente se ve que todas estas opciones pues son opciones un poco descabelladas, ¿sí? Ninguna es factible, ninguna de esas funciona. Sin embargo, para bien de la humanidad, generamos la electricidad o la corriente eléctrica por medio de otros métodos. Te voy a enseñar algunos, te voy a enseñar tres. El primero de ellos es la central termoeléctrica. En estas centrales termoeléctricas vamos a utilizar la temperatura, el calor, para poder generar movimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues te lo voy a describir aquí. Mira. ¿Tú conoces este artefacto? Está presente en tu cocina, se llama olla express. Y esta olla express básicamente es calentar agua y cuando se calienta genera vapor y has visto que mueve el pistón que está en la punta. A través de este principio va a funcionar una central termoeléctrica. Aquí te estoy poniendo un esquema, es un esquema muy básico de lo que es una central termoeléctrica. Obsérvala. Mira, todo va a girar alrededor de este elemento, la caldera.
La caldera es como si fuera la olla express. Tú vas a mantener caliente esta caldera, va a generar vapor y vamos a hacer que todo funcione. ¿Cómo lo voy a calentar? Bueno, pues voy a utilizar combustibles fósiles, en este caso el gas, el petróleo o el carbón. Al calentar la caldera va a generar vapor que va a mover las turbinas. ¿Las observas? Estas turbinas están conectadas por un eje hacia los generadores, que a su vez pues van a estar conectados a un transformador y a una torre de corriente o de alta tensión. Es lo que te decía hace un rato con el dínamo de Faraday. Mientras el generador se esté moviendo, va a haber electricidad. La central termoeléctrica aprovecha el vapor para hacer que estas turbinas se mantengan en movimiento. Este tipo de central se llama termoeléctrica porque utiliza el calor como fuente de energía. En México, la mayoría de las centrales utiliza petróleo y gas. Toma en cuenta eso, es importante para la actividad que vamos a hacer al final. Otra de las centrales que tenemos para generar electricidad es la central hidroeléctrica. Como su nombre lo dice, esta central va a utilizar agua. Quiero que pienses, ¿cómo utilizarías tú el agua para hacer que se mueva una turbina? ¿Sí? ¿Lo tienes? Bueno, creo que te vino a la mente un elemento que se encuentra en la naturaleza, donde el agua se encuentra en movimiento constante, una cascada o una catarata. Sin embargo, si estos elementos no se encuentran cerca de los poblados, pues vamos a tener que hacer algo. Quizá en este esquema encuentres algo que te es familiar. Por ahí tenemos una represa. ¿Qué es una represa? Bueno, en una represa vamos a contener el agua, la vamos a tener aislada de manera que genere presión sobre un tubo. Quizá alguna vez te preguntaste por qué se hacían las presas o las represas. Bueno, pues son para esto. Si te das cuenta, el flujo de agua sale y al ir saliendo va a mover una turbina, al igual que lo hace en tu casa quizá el agua de la manguera. Al estar girando la turbina, está conectada por un eje al generador y va a estar produciendo energía eléctrica. Pasa a un transformador y por último a una torre de energía eléctrica. En una central hidroeléctrica se utiliza la energía hidráulica, es decir, la del agua, para la generación de energía eléctrica. ¿Sí? Este es otro tipo de central eléctrica. La última de las que te voy a presentar es la central nuclear. También en su nombre está escondido pues el uso. En la central nuclear vamos a utilizar la energía atómica o la energía nuclear para poder calentar agua. Es casi el mismo principio de la central termoeléctrica. Quizás has escuchado sobre esta. Una de las más famosas pues fue la central termoeléctrica de Chernobyl. Había centrales eléctricas o centrales nucleares allá. Bueno, ¿en qué va a girar? ¿En torno a qué va a girar la central nuclear? En esto. Algo que le vamos a llamar reactor nuclear. En este reactor nuclear vamos a utilizar elementos que vamos a mover de manera controlada para que generen una fisión nuclear. Esta fisión nuclear va a calentar el agua, que a su vez la va a convertir en vapor y va a hacer que al ser expulsada mueva una turbina. Una turbina que estará conectada a un generador a través de un eje y este a su vez estará conectado a un transformador. Estos transformadores en sus versiones más pequeñas quizá los hayas visto en los postes de la calle, son como unas cajitas pequeñas. Este transformador va a llevar la energía eléctrica hasta la torre de alta tensión. Estos esquemas son muy básicos, seguramente una central nuclear requiere de muchos más elementos para funcionar. En nuestro país tenemos una, es la central termoeléctrica en el estado de Veracruz, es conocida como la central de Laguna Verde. Cuenta con 2 unidades generadoras y produce energía eléctrica desde 1990. Bueno, una vez dicho esto, vamos con nuestra actividad. Nuestra actividad es muy sencilla. Mira, te voy a pedir que dibujes en tu libreta los 3 tipos de centrales eléctricas convencionales y que respondas estas preguntas. ¿Qué ventajas tiene este tipo de central eléctrica? ¿Qué desventajas tiene este tipo de central eléctrica? Esas 2 preguntas de cada una de ellas, son 3. Piénsale, ¿qué ventajas tendría? ¿Qué desventajas? Te voy a ayudar con un párrafo que tiene que ver con este subtema, las fuentes de energía alternativa. Mira, cuando hablamos de fuentes de energía alternativa, hablamos de fuentes que no contaminan tanto como las anteriores. Te voy a leer este párrafo. Debido a que las fuentes convencionales de energía utilizan recursos no renovables como el carbón, petróleo y gas, que algún día se agotarán, se han buscado otras fuentes que produzcan energía eléctrica sin que contaminen ni alteren el ambiente y por lo tanto no afecten a la sociedad ni al resto de la naturaleza. Una vez dicho esto, te voy a pedir en la actividad 2. La actividad 2 tiene que ver con que tú me investigues cuáles son esas fuentes de energía alternativa.
es decir, fuentes que no ocupen tantos combustibles fósiles y que no afecten tanto al medio ambiente. Vamos a elaborar un mapa conceptual. La primera que vas a investigar va a ser la energía solar. ¿A qué se refiere cuando hablamos de energía solar? Seguramente estás un poco familiarizado con ella. Aquí vamos a aprovechar el calor y la luz del sol para generar electricidad. Investiga qué se necesita en la energía solar para que sea aprovechada. Otra de ellas que te pido que investigues es la energía eólica. Esta tiene que ver con el viento. Investiga qué elementos, qué es la energía eólica, qué se necesita para que se genere energía eólica y ponlo en este mapa conceptual. Con un párrafo es más que suficiente, un resumen, una pequeña síntesis. Esta te voy a poner yo el ejemplo. ¿Cuál es la energía obtenida por biomasa? A mí me parece esta muy interesante porque, aunque no lo creas, los desechos, la basura, sobre todo los desechos orgánicos, van a generar energía. Yo investigué un poco y encontré un párrafo que te voy a poner aquí. Mira, la biomasa es prácticamente esto. Se genera en un biodigestor a partir de los residuos orgánicos, por ejemplo de la basura y el excremento de los animales y los seres humanos, que producen principalmente gas metano, también llamado gas natural. Imagínate, generar electricidad a partir de el excremento. Eso suena bastante interesante. Otra que te pido que investigues es esta, la energía oceánica o la energía maremotriz. Aquí ocupamos, como su nombre lo indica, el mar, los océanos, para generar electricidad. Piénsale, bueno, más que pensarle, investiga. ¿A qué se refiere la energía maremotriz? Busca un párrafo que hable de ella y cópialo acá. Y por último, te voy a pedir que investigues la energía geotérmica. ¿Qué es la energía geotérmica? Una pista es esta. En la energía geotérmica vamos a utilizar valga la redundancia, la temperatura de la Tierra para generar electricidad. Lo mismo, investiga un pequeño párrafo que hable de ello. Una vez que lo tengas, lo vas a poner en este mapa conceptual. Ahí te estoy poniendo el ejemplo. Hazle los dibujos y ponme ahí, complétame lo que te falta. Yo te ayudé con la de biomasa. Aquí estamos dando opciones que no contaminan tanto a nuestra naturaleza. Espero y te haya respondido esa pregunta de cómo se genera la electricidad que llega hasta tu casa. Coméntame, ¿cómo mantendrías ese reguilete girando? ¿Qué se te ocurre? Quizá pueda ser el siguiente físico que nos ayude a encontrar nuevas formas de generar electricidad. Comenta, acuérdate que es la mejor manera en que me dices que esto está funcionando y nos vemos en la siguiente clase. Cuídate mucho, cuida a los tuyos y acuérdate que en estos días es mejor no salir a la calle. Hasta luego.